Buenos días. Hoy es octubre 16 del 2016. Para mí es muy grato ver que hay gente pensante y diversas opiniones sobre lo que es la izquierda y la derecha. Y lo más importante, las opiniones sobre el gran triunfo del no. Algunos piensan que yo soy uribista. Yo no soy uribista. Yo apoyo a Uribe. Se lee por allí artículos donde dicen que el triunfo del no es pírrico. Sí, tienes razón. 50.000 votos no es nada del otro mundo, pero sí se gana con un solo voto, y esa es la democracia. Analistas que hacen toda clase de advertencias. Tenemos miedo a la paz. No, no tenemos miedo a la paz. Y tampoco tenemos miedo a la guerrilla. La guerrilla comete un error craso entre los tantos y tantos errores que hay en Colombia, que es cambiar la cocaína por la política. Para mí esto es absurdo. Un buen negocio, rentable, inmensamente rentable, por un negocio de incertidumbre, que es lo que estamos viviendo en Colombia, la incertidumbre. La incertidumbre es obvia para mí dentro de un país ambiguo, ambiguo por la doble moral que tiene. Y lo que está mal, y debemos cambiar, y en Colombia hay que cambiar todo, es el modelo político. Modelo político corrupto, en todo el sentido de la palabra. Llaman por allí a hacer el lobby, y eso les permite comprar votos. Pues esta vez el triunfalismo del gobierno no funcionó, porque hay una conciencia. Estamos de acuerdo con los articulistas que dicen que hay una abstención del 63%. Sí, es histórica. En Colombia habemos muchos personajes que no nos interesa la política. Y ese es mi caso. Pero sí nos interesa la economía. Y lo que está mal es la economía. Llevaron la economía a un desastre. Se oye por allí un ministro de Hacienda que dice que hacer proteccionismo es malo. Bueno, yo digo que a la empresa privada en Colombia hay que protegerla. Son tantas las experiencias grandes de la empresa colombiana que por falta de protección se pierde. Falta de rentabilidad en los negocios se pierde. Que sea este el momento para agradecerle al doctor Reinaldo Martínez Villamizar, que me envía artículos de diversas personas tratando de ubicar una realidad en Colombia. Para mí, la realidad en Colombia es otra. Tuve la oportunidad de viajar a Europa en los años 70 y pico. Y me tomé un café allí con algunos personajes en Suiza, un sector que se llama Piccolo Lago, gozando de esa belleza, de la tranquilidad y del ambiente suizo, producto de una horrible guerra, entre otras cosas. Los cantones
suizos es la repartición que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y lograron allí ver la hermosura y la tranquilidad de la paz que yo llamo del campo. Yo digo que en mi finca tengo paz y tranquilidad, pero ojo, acabo de entrar en problemas muy serios porque no tengo rentabilidad. Y la rentabilidad se debe al mal gobierno. Si bien existe un 60 y pico % de abstencionismo, es gente que les interesa es la parte económica, no la política, y menos la política corrupta. Una política basada en prebendas, en dar empleos. Porque uno de nuestros errores es que tenemos un Estado mamotreso, gigantesco, burocrático, inútil, que lo único que hace es dar empleo. Y eso a mucha gente le parece bien, que el Estado sea el más grande empleador. Yo aspiro y considero, y ojalá algún día lo vea, que la empresa privada sea el más grande empleador. Porque la empresa privada contrata con condiciones distintas. El Estado contrata para dar gracias a lo que ellos llaman un lobby. Una vez más quiero agradecerle al doctor Reinaldo Martínez Villamizar sus comentarios, sus escritos, sus artículos que me envía de pensadores colombianos. En Colombia tenemos derecho a opinar y todo el mundo tiene derecho a opinar, pero lo que está mal es el modelo político. Y les voy a poner un ejemplo. En los aviones hay algo que se llama el piloto automático. Y en un principio esto era solo para andar en línea recta, pero a medida que la tecnología fue creciendo, ya se logra aterrizar y despegar con el piloto automático. Esto trajo una demostración increíble, y es que el piloto automático es más valeroso que el piloto humano. Es decir, los accidentes aéreos se deben más a los errores humanos que al piloto automático. Y esto trajo un análisis muy importante, que es lo que vamos a ver muy pronto, que son los carros sin conductores. Entonces, imagínense usted Transmilenio sin choferes. O estas busetas del CIP que viven accidentándose todos los días sin conductores. Esto demuestra que la electrónica es superior al ser humano, lo que llaman la inteligencia artificial en los Estados Unidos. Y eso va a ser grandioso, pero va a traer desempleo. Y en un país como Colombia lo que necesitamos es empleo, oportunidades, empresas privadas. Yo soy un admirador, no sé quién se inventó el servicio integral de transporte para eliminar esos buses locos que habían en Bogotá. Pero llegó un alcalde, el alcalde Moreno, y corrompió todo el sistema. Increíble. Un nieto del general Gustavo Rojas Pinilla, porque yo fui admirador del general Gustavo Rojas Pinilla, vino con ese cuento de estar haciendo corrupción y acabó no solo con su prestigio, el de su hermano, sino el de su madre y la capital.
fui admirador de la capitana. Es el modelo que debemos cambiar por un modelo de piloto automático. Y yo les recuerdo, la Casa Blanca es ese pedacito allí pequeño en Washington. Allí no hay ministros, allí hay secretarios. Oh, secretarios. Y por fuera de la Casa Blanca no hay sino la NASA, el FBI, la DEA y el Pentágono. No hay más. Nosotros, por el contrario, tenemos un estado mamotreto con unos personajes allí que ganan 30 millones de pesos. Esto es vergonzoso. Entonces el problema es económico. Y yo apoyo a Uribe porque en el gobierno de Uribe precisamente lo que vimos fue progreso económico. Ahora lo que vemos es decadencia. El neoliberalismo. Ministro diciendo que no hay que proteger las empresas. Hay que dejarlas allí a su deriva, como puedan. Eso es el neoliberalismo. Pero no podemos seguir con los conceptos políticos. ¿El poder para qué? Dijo el maestro Chandía. El poder es para gobernar, para debatir. Pero tenemos un congreso de mermelados que eso no sirve para nada. Una reforma tributaria que nos va a afectar a todos, presentada a un congreso que todo lo aprueba. Lo que diga Santos le parece divino. Y además apoyados por personajes como Samper, el tal Roy, por Dios. ¿Qué es esto? Es lo que debemos cambiar. Y cambiar por gente que sea pilotos automáticos. Es muy sencillo. El país tiene un presupuesto de tanto. Todo el problema es saberlo repartir. Y así lograremos obras. Obras importantes que necesita Colombia. Pero lo más importante es ser productivos, hacer artículos de exportación. Debemos pensar siempre en la exportación porque allí es donde ganamos dinero. Las exportaciones se venden en dólares y entonces ahí está la ganancia, en la exportación. Nos han dicho que este es un país inmensamente rico, lleno de minerales, lleno de productos, sí, pero no nos dijeron que esos minerales y esos productos se están agotando. ¿Sabía usted que gas natural no tenemos sino para 5 años, creo? Y comenzaremos a importar gas. Va a ver usted los precios a que se va a poner esto. Este gobierno de Santos convirtió todo en caro. Y la razón, el déficit presupuestal. Lo que se llama la inflación. Que tenemos que pagarla todas, ¿no? Pero ¿por qué vamos a pagar nosotros? ¿Qué? Así lo dice el ministro de Hacienda en una reforma tributaria que nos va a ahogar. Y la incertidumbre, por último, produce estrés. En Bogotá todo el mundo está angustiado. Nadie sabe para dónde vamos. Yo sí sé. A cambiar el modelo político, a acabar con los corruptos, a hacer un piloto automático en la presidencia de la República. Nosotros somos un país presidenciable, desafortunadamente. Seguimos el modelo presidenciable.
donde estamos viendo, algunos llaman a un dictador, sí, Santos está haciendo lo que le da la gana y además lo manifiesta, y además lo dice, y lo dice con un cinismo solo digno de estos tipos de la FARC. Bien, gracias por su atención. Gracias nuevamente al doctor Reinaldo Martínez Villamizar, mi profesor de muchos años, quien me envía notas muy importantes. Gracias a ustedes por ser audiencia, oyentes. Gracias por sus mensajes y sus comentarios. Aquí estaré, como todos los días, pendientes de para dónde va el país. Buen día.